Hoy día estamos en la clase número 15 y en esta clase vamos a hacer un repaso de cinemática, porque cuando empezamos el segundo semestre se unieron algunos alumnos nuevos y ahí hicimos repaso de ondas, pero falta repasar cinemática. Eso no lo vimos de nuevo. Así que vamos a ver eso hoy día y si alcanzamos vamos a avanzar un poco más con energía, pero el plan es eh, repasar cinemática. Si alguien, en todo caso, no entiende por qué, es porque esta semana en verdad estaba planeado hacer un repaso. Estaba planeado hacer la revisión del ensayo de la semana pasada, pero hubo como un problema con los plazos. De hecho, creo que aún pueden responder el ensayo si es que no lo han hecho. Si alguien quiere ver qué onda, me avisa, yo pregunto. Y la revisión del ensayo va a ser la próxima semana. Ah, pero si no has hecho el ensayo y quieres hacerlo, eh, como yo puedo preguntar y hasta qué día se puede estar, como puedes subir el formulario, porque creo que lo extendieron un poco y por eso ahora estamos haciendo repaso y no revisión del ensayo. Así que si estás interesado, yo reviso. Y eso, la revisión del ensayo va a ser la próxima semana y hoy vamos a estar con el repaso. Ya, entonces, igual el repaso son como dos clases en una, entonces puede que haya más rápido, si alguien quiere que pare, me avisa, yo feliz respondo, da lo mismo. Así que partimos con algunas definiciones. La primera diferencia que hay que tener muy clara es la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia se representa con una d y el desplazamiento con una d pero vectorial. ¿Por qué? Porque la distancia es un escalar y es la longitud de la trayectoria. Y ahora no podría decir, ¿qué es la trayectoria? Chuta. La trayectoria es el camino que uno recorre de un punto a otro. Entonces, en este dibujo, por ejemplo, la trayectoria, a ver que sea un poco mejor, la trayectoria sería todo este camino acá, y la distancia sería, como imaginemos que la trayectoria yo la hice con un hilo, después estiro este hilo y lo mido con una regla, ya, la distancia sería qué tan larga es la trayectoria. Otra característica de la distancia es que la distancia siempre es positiva, porque no existen distancias negativas, no hay como una forma lógica de hacer que una distancia sea negativa y tenga sentido. Igual que con el tiempo, como no existen tiempos negativos porque no, como que no tiene sentido, no existen. Por otro lado, el desplazamiento es la línea recta que une el punto inicial al punto final. En este caso, el desplazamiento sería esto en celeste que está acá. El desplazamiento sería esta línea recta de acá. Pero no es solo una línea, es un vector. Así que como esta magnitud es vectorial, tiene dirección, módulo y sentido. Vamos a dar esto acá. Que son todas las características siempre de los vectores. Y sentido. Es el cambio de posición de una partícula y la línea recta con ambos puntos. Otra característica importante que la distancia siempre va a ser mayor o igual al desplazamiento. ¿Por qué? Porque la distancia es la medida de la trayectoria y la trayectoria más chica que un cuerpo puede recorrer es una línea recta. Y ahí largo de la línea recta sería el mismo largo que el desplazamiento. Esto tiene que ser valor absoluto porque no podemos comparar un vector con un escalar así nomás. Y si es una línea recta, en el mejor de los casos, como el recorrido más corto sería esa línea que tendría la misma medida del desplazamiento, y si queremos hacer un recorrido más difícil, como tenemos el punto A al punto B, la línea recta sería lo más corto, y si nos empezamos a dar una vuelta así, obviamente sería más largo que el desplazamiento, que sería la línea recta de acá. Así que esa es una característica que es bueno sabérsela de memoria. Es bastante lógica, pero es bueno saberlo. Otras definiciones importantes son la definición de rapidez media, velocidad media y aceleración media. La rapidez, como nosotros ya vimos, la rapidez es un escalar, que es la magnitud de la velocidad. Entonces tiene sentido que la rapidez media, que es una V con una M, aunque esta notación no la ocupan tanto, no es como que siempre que vean una V con una M tenga que ser esto, como que es una notación no tan típica, pero es lo que se ocupa, cuando se ocupa. La velocidad media tiene relación con la distancia, porque la distancia es un escalar, entonces tiene sentido que el escalar vaya relacionado también con el escalar. Entonces, la rapidez media sería la distancia
lo voy a dejar anotado acá, distancia partido en el tiempo. Que lo típico como la fórmula oficial sería distancia partido en tiempo final menos tiempo inicial. Luego, en la velocidad media tenemos de nuevo la v con la m, pero ahora con una flechita arriba porque es un vector. Y ¿cómo se calcula? Prácticamente lo mismo que la fórmula anterior, pero en vez de distancia ocupamos el desplazamiento. Sería desplazamiento partido en el tiempo, que esto sería igual a posición final menos posición inicial, x es posición. Entonces sería x final menos x inicial partido en tiempo final menos tiempo inicial. Luego tenemos la aceleración media, que de nuevo la aceleración media es un vector, porque la aceleración es un vector siempre. Y la aceleración media sería la velocidad final menos la velocidad inicial partido en el tiempo. Ya la BF y BI. Esto, BF, velocidad final. BI, velocidad inicial. Y T en verdad hay que considerarlo como tiempo final menos tiempo inicial. Sería la diferencia de tiempo. Otra cosa muy importante para recordar es que la aceleración es un vector. O sea, eso significa que tiene dirección, tiene módulo y tiene sentido. Entonces, cuando nosotros aceleramos, no es solamente que estemos yendo más rápido o más lento, porque la aceleración es un cambio en la velocidad. Entonces, si mi velocidad también es un vector, tiene dirección, módulo y sentido. Entonces, si yo doblo, por ejemplo, voy a 5 kilómetros por hora hacia adelante y luego doblo y voy a 5 kilómetros por hora hacia el lado, aceleré. A pesar de que está yendo igual de rápido, estoy apuntando hacia un lugar distinto. Antes iba hacia adelante y ahora voy hacia el lado y aceleré. Así que la aceleración considera cambios en todas esas cosas, no solamente en la rapidez, sino que también en la dirección y el sentido. Luego, fórmulas importantes, las de movimiento relativo. Estas fórmulas, la semana pasada vimos unos ejercicios que se ocupaban de estas fórmulas. Ya, estas tienen que sabérselas de memoria, sí o sí. ¿Y cuándo se ocupan? Estas son las fórmulas típicas que se ocupan cuando nosotros tenemos dos autos y nos dicen ya, hay dos autos o dos personas o dos botes o lo que sea, que van en la misma dirección o en diferente dirección, pero están a tal distancia y tienen estas velocidades. Nos dicen, ¿cuánto se demoran en chocar? ¿O cuánto tiempo pasa hasta que choquen? No sé, o si se demoran tanto tiempo en chocar, ¿a qué distancia estaban? Lo más típico es que pregunten la distancia o el tiempo. Entonces, si nos piden el tiempo, probablemente nos están dando la distancia y las velocidades, y nosotros tenemos que calcular el tiempo, o si nos piden la distancia, probablemente nos den el tiempo y nosotros tenemos que calcular la distancia. Y tenemos dos versiones de la fórmula. La primera versión, que es la de acá arriba, es la versión cuando los dos cuerpos van hacia el mismo sentido. El cuerpo A va hacia la derecha y el B hacia la derecha. O los dos para la izquierda, los dos para adelante, los dos para atrás, pero los dos van en la misma dirección, el mismo sentido. ¿Y cómo se calcula? La distancia que se demoran en encontrarse es la distancia que se, demoran. La distancia a la que están antes de encontrarse sería velocidad A menos velocidad B por el tiempo. Entonces, si nosotros nos dicen, tengo el cuerpo A, que va a, no sé, velocidad de A es 5 metros por segundo y la velocidad de B es igual a 1 metro por segundo, entonces, y están a, no sé, a 15 metros, por ejemplo, esta sería la situación inicial, este cuerpo, este sería el A, este sería el B, los dos van hacia allá, y acá tenemos una distancia de 15 metros, y me preguntan, ¿cuánto tiempo se demoran estos cuerpos en encontrarse? O sea, en que lleguen como al mismo lugar y choquen. Como lo calculo, entonces el tiempo sería, tengo que ocupar la fórmula de arriba, distancia igual velocidad A menos el valor absoluto del módulo, menos velocidad B por tiempo. Entonces, y reemplazando tendría 15 es igual a velocidad A menos velocidad B, 5 menos 1 por tiempo.
Esto me daría 15 partido en 4. Si me hubiesen dado el dato del tiempo y tengo que calcular la distancia, es lo mismo, pero el álgebra cambiaría un poquito. Después, en la fórmula de abajo, tenemos la misma situación, pero están como en sentidos opuestos. Pero pienso en este caso es mucho más lógico que se van a demorar mucho menos en encontrarse porque los dos están como yendo el uno hacia el otro. En el otro caso era como que uno estaba casi que escapando. O típico caso que les pueden decir, ya hay un auto, un policía que está persiguiendo a un prófugo de la justicia, ya, y ahí lo están siguiendo. Ahí se va a demorar mucho más a que obviamente los dos están yendo a encontrarse. Y esta sería la misma fórmula, pero en vez de un menos, tendrían un más. Es la misma lógica de antes. Así que seguimos. Luego tenemos estos gráficos, que son los gráficos que ustedes van a ver en los movimientos, ya sea MRU, que era a velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento en línea recta donde la velocidad no cambia, o también puede ser los gráficos, no exactamente con estas líneas, estas como fueron casos generales que puse para poder verlos un poco, pero también puede ser estos gráficos de aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. X es posición. Eh, también son los gráficos que van a poder ver en MRUA, que MRUA era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, un movimiento en línea recta donde la aceleración es constante. En el primer gráfico, el área, por ejemplo, si nos dicen ya, tengo un cuerpo que llega hasta el segundo, no sé, 5. El área de esto no representa nada. En un gráfico de posición versus tiempo, el área no representa nada. Pero lo que sí representa algo es la pendiente. M es pendiente. Y esto tiene mucho sentido. Porque ¿cómo calculo yo la pendiente? Sería la posición, no sé, la posición final menos la posición inicial, x final menos x inicial, partido en este tiempo. O ya, mejor soy como consecuente con lo que puse arriba. Ya, sería acá, acá. Sería x final menos x inicial partido en el tiempo, que en este caso serían 5. Y esto, si se fijan, es posición final menos posición inicial es distancia. Entonces esto al final sería distancia que se mide en metros, sería metros partido en tiempo, y el tiempo se mide en segundos, sería metros partido en segundos. Y esta es la medida de la velocidad de toda la vida, metros en segundo, kilómetros en hora o lo que sea. Entonces, tiene mucho sentido, si a ustedes se les olvida, hagan la mímica de esto, ponen las unidades y dicen, ah, ya, estoy haciendo metros partidos en segundo, obviamente tiene que ser velocidad. Como, si algo les dan metros en segundo, es velocidad, sí o sí, y si no tiene sentido, pucha, puede que hayan cometido un error en alguna parte, pero siempre metros en segundo van a ser velocidad. Así que si no se acuerdan, ustedes mismos pueden sacar la pendiente y ver cuáles son las unidades que les quedan. Después tenemos el gráfico que es velocidad versus el tiempo. En este gráfico, el área sería la distancia recorrida. El área sería la distancia recorrida. Nuevamente tiene mucho sentido, porque el área sería base por altura dividido en 2. Entonces, ¿qué sería? Velocidad por tiempo, ya partido en 2, pero eso es un escalar que no nos modifica nada. Entonces, velocidad por tiempo, ¿qué es? Distancia, porque nosotros después, bueno, en las fórmulas que vamos a ver, distancia en movimiento rectilíneo uniforme es velocidad por tiempo. Así que de nuevo, mucha lógica lo que estamos viendo. ¿Y qué sería la pendiente de este gráfico? La aceleración. ¿Por qué? Porque en este gráfico, si ustedes ven, la pendiente representa la variación de la cosa que estamos viendo a la izquierda. Entonces el primero, la variación de posición en el tiempo, es velocidad. Después, la variación de la velocidad en el tiempo, la aceleración. Y después ahora, como vamos a ver en el tercer caso, la variación de la aceleración en el tiempo, escucha, solamente es variación de aceleración, porque no tiene como una nueva unidad o algo así, sería la variación de aceleración en el tiempo. Entonces así funciona. Los tres casos son el mismo, pero vamos como aumentando un grado. Entonces, en el gráfico del medio tendríamos área, distancia recorrida, pendiente, la aceleración. Y en el tercer gráfico, el área sería la variación de la velocidad y la pendiente, la variación de la aceleración. Ese sería como el resumen de qué información pueden ustedes sacar de estos gráficos si es que se las piden. Luego, lo que es muy importante, y según yo en ningún libro lo ponen, y de verdad súper útil, yo como que de a poquito tuve que ir sacando de ejercicios cuáles eran los gráficos hasta que tuve todos, y le preguntaba a los profesores, obvio, caleta,
son qué gráficos hay para qué caso de los diferentes movimientos. Como que, según yo, los libros asumen que uno lo saca por lógica, pero a veces no es tan fácil sacarlo por lógica y uno prefiere saberlo de antemano, obviamente. Yo no entiendo por qué no lo ponen en los libros, pero bueno. Nosotros tenemos dos casos, en realidad, que se estudian. El de movimiento. Se estudia el MRU, que era el movimiento rectilíneo uniforme. Ya, si hay gente que está muriendo, porque estamos viendo esto por primera vez y dicen como, oigan, esto es demasiado rápido, sí, está rápido, porque es el repaso. Así que si en verdad tienen más dudas, obvio que me pueden preguntar, y en YouTube están las grabaciones de las clases originales, que son 2 clases, si no me equivoco. Así que ahí está todo más explicado con más paciencia. Después tenemos el MRUA, que es el movimiento rectilíneo, uniformemente. Acelerado. Por eso no sé. Ya. ¿Y por qué yo dije? Yo dije que teníamos 2 casos, pero acá estoy mostrando 3. ¿Por qué? Porque el segundo caso y el tercer caso, que es el MRUA y el MRUR siendo movimiento rectilíneo uniformemente retardado, los dos son MRUA en verdad. El MRU era el caso en el que teníamos velocidad constante. De toda la vida no tiene mucho nuevo. Luego tenemos el MRUA, que es cuando hay aceleración constante. Ahora, el MRUA tiene 2 casos. Cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, lo vamos a poner en rojo, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, o signo. Y después tenemos el caso en el que la velocidad y la aceleración tienen diferentes signos o sentido. Que ahí es el caso en el que nosotros decimos que es retardado, porque está desacelerando. Cuando en los 2 casos está acelerando en verdad, porque la aceleración, no importa qué valor tenga, es aceleración. Va a ir más rápido, más lento. Si está variando la velocidad, es aceleración. Pero aún así se hace esta distinción a veces por convención. Y en el fondo el MRUR es cuando yo estoy como yendo más lento. Mi rapidez está disminuyendo. Y en el MRUA mi rapidez aumenta. Aumenta. Y acá la rapidez disminuye. Entonces, en el primer caso, el MRUA, el gráfico posición versus tiempo es una línea recta. Es una línea recta. ¿Por qué? Porque, pucha, si sacan la pendiente les va a dar una pendiente constante. O sea, la velocidad es constante. Después, en el segundo caso de la velocidad versus tiempo, tenemos una línea recta horizontal. ¿Por qué? Porque significa que la variación a lo largo del tiempo no cambia. Mucho sentido porque estamos en MRU, uniforme, la velocidad no cambia. Y luego, si vemos el gráfico aceleración versus tiempo, la aceleración también es constante, pero es cero. Entonces hay una línea recta que está acá abajo, que casi no se ve. Luego, en el MRUA, ya, uno en verdad puede sacar la pendiente de estos gráficos, de estas cosas. En la PC1 entra, pero para que cachen, es como la pendiente se hace una línea recta y se va viendo que, si ustedes ven el gráfico, esa línea recta se está como moviendo. Y es porque la velocidad está cambiando. Entonces, en este caso, el MRUA, tenemos en el gráfico posición versus tiempo, tenemos como una especie de parábola. Luego, en el gráfico velocidad versus tiempo, tenemos una velocidad que va aumentando de forma constante, y por eso es que es una recta así. Y después, en el gráfico aceleración versus tiempo, tenemos una aceleración que es constante. Si se fijan acá, como que los gráficos se van corriendo. Primero teníamos acá la línea recta hacia allá, acá la línea recta, y bueno, el tercer caso ya se vuelve un poco más loco. Después acá tenemos la línea recta y acá tenemos la línea recta. Entonces se van como corriendo para el lado. Y después tenemos el tercer caso, que es el MRUR, donde tenemos como una especie de parábola invertida, como antes la parábola era así y ahora la parábola es así.
en el gráfico posición versus tiempo. Después en el gráfico velocidad versus tiempo, tenemos nuevamente una línea recta, pero ahora la pendiente está invertida. Ahora en vez de aumentar está disminuyendo. Y la aceleración, de nuevo, es una línea recta, pero es una línea recta que está bajo el eje de las ordenadas. Abscisas y ordenadas, yo no sabría decirles eso. Bueno, bajo el eje X. Yo no me acuerdo bien cuál era la abscisa y cuál era ordenada. Me parece que ordenada era la Y. Pero bueno, esos serían los típicos gráficos que salen. Ahora, si tienen un gráfico en el que la velocidad está disminuyendo y la aceleración, no sé, la velocidad está pasando de -5 a -10 a -20, en verdad la rapidez está aumentando. Para que tengan ojo con eso. Entonces, también podría pasar que la aceleración sea negativa y que esté acelerando y aumentando la rapidez. Entonces, también tienen que tener ojo con los signos. Si los signos coinciden de la velocidad y la aceleración, tenemos el caso del medio. Y si los signos son opuestos, el eje Y es la ordenada. Ya, creo que tenía la lógica buena, ya. Y si los signos son opuestos, entonces tenemos el caso de más abajo. Estos gráficos, yo les digo, súper útil aprendérselos. Igual los preguntan harto y nos salen como, nunca nadie los pasa, según yo. A mí nunca me los enseñaron, como que había que andarlos deduciendo, pero súper útil. Y ya, si no hay dudas, a no ser que tengan dudas, me dicen, seguimos. Luego tenemos los gráficos de MROA, o sea, los gráficos, las típicas ecuaciones del MROA. Yo les voy a pasar estas fórmulas y no les paso las de MRU aparte. ¿Por qué? Porque en verdad son la misma fórmula. La única diferencia es que en el MRU, si yo quisiera trabajar con MRU, la aceleración es igual a 0. Entonces, esto desaparecería, esto desaparecería, esto desaparecería y esto desaparecería. Es lo mismo. No tienen que aprenderse las fórmulas de nuevo. Solo tienen que acordarse, la aceleración es 0 en el MRU. Y ocupan las mismas fórmulas, pero obviamente los términos con el A se van. Es súper poco conveniente en física aprenderse las fórmulas 5 veces y al final son lo mismo. No se conviertan en pretendos el caso general y después el caso particular uno lo va viendo dependiendo. El caso general es el MRUA, el caso particular sería decir ya en el MRU la aceleración es 0. Entonces acá tenemos diferentes fórmulas. La típica es la ecuación itinerario, que en verdad es la 1 y la 2. Las dos son la ecuación itinerario. La diferencia, o sea, en verdad son la misma fórmula, la única diferencia es que en la primera estamos calculando la diferencia de posición. Entonces, yo acá tengo mi posición final es igual a mi posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya. Entonces, si a mí me dice, si yo parto a 5 metros de una línea, acá tendría que poner, con esto estaría poniendo mi posición inicial, que sería los 5 metros, y acá lo que me dé esta parte sería como lo que me moví. Entonces, si me muevo, no sé, 10 metros, al final, si yo estaba a 5 metros y me moví 10 metros, quedaría a 15 metros. Y en el caso de abajo, yo en lo personal ocupaba esta fórmula de acá. Con esta fórmula de acá, a ver, esta fórmula de acá es lo mismo que esto. Entonces, ¿yo qué hacía? Calculaba simplemente la distancia que recorría y después decía, ya, si estaba en la posición inicial 5, al final le sumaba 5. No lo ocupaba como dentro de la fórmula. Las dos cosas están buenas, cada uno puede hacer lo que le acomode, pero en el fondo tienen que saber que acá, si ocupan la fórmula de abajo, le tienen que sumar aparte la posición inicial y si ocupan la de arriba, ya están listos, como ustedes más les acomoden. Y esta es la ecuación itinerario, un clásico típico que les dan la fórmula y les dicen, ya, pero ¿qué pasa si cambio esto? O ¿qué representa este número? Y ustedes tienen que decir, es la aceleración, o es el tiempo, o es bla, bla, bla. Típico que pregunten esta fórmula. Luego tenemos la segunda fórmula, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, ¿qué pasa si estuviésemos en el MRU? Velocidad final, obviamente la aceleración se va porque es 0, velocidad final es igual a velocidad inicial, obvio, porque la velocidad no está cambiando en el MRU. Y luego tenemos la tercera fórmula, que es la fórmula que ustedes tienen que usar cuando no les dan el tiempo. Uno a veces podría decir, ya, pero me aprieto la 1 y la 2, pero
saqué la 3, me aprieto solo la primera y la segunda. La cosa es que les va a pasar que de repente no tienen el tiempo, pero sí tienen la distancia y tienen que ajustarse a los datos que ustedes les dan. O sea, si no les dan el tiempo, nada que hacerle, tienen que ocupar esta fórmula. Y esta fórmula sería velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 por aceleración por distancia. Acá abajo en la esquina, en todo caso, está anotado qué es cada cosa, pero esas son las fórmulas. ¿Se las tienen que saber de memoria? Sí, se las tienen que saber de memoria. Mirá, a mí, yo cuando estaba en química me decían muchas cosas que me tenía que aprender de memoria. Y según yo siempre fue súper falso. Me decían como que me tendría que aprender caleta de cosas de la tabla periódica y saberme como caleta de elementos. Ya, según yo eso, yo igual me asusté y dije, no, no puede ser. Y nunca fue necesario, así que no tuve pánico. Pero esto, sí, yo les digo, se lo tienen que aprender y sí se lo tienen que aprender porque esto lo preguntan mucho y las fórmulas no se las van a dar. Y estas son fórmulas que yo les digo, se las tienen que aprender y sí se las van a preguntar. No sé, en volada probablemente, o sea, sí o sí en el ensayo les salió algo con esto. Es como imposible que no salga ninguna pregunta. Así que ahí se pueden dar cuenta que sí o sí tienen que saberlo si es que quieren de la pregunta buena. Ya. Otra, como otro caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento vertical. El movimiento vertical es cuando tiene dos casos, que es cuando yo tiro un cuerpo para arriba y este después cae, me dicen, tengo un cuerpo, una pelota o lo que sea, y le lanzo hacia arriba con tal velocidad inicial. Y me puede preguntar diferentes cosas. ¿Cuánto tiempo se demora en detenerse? ¿Qué distancia recorre hasta detenerse? ¿Con qué velocidad llega al suelo? Bla, bla, bla. Y luego tenemos el caso en el que se deja caer un cuerpo, como se deja caer nomás. Es igual típico, tengo esta cosa, lo tengo acá y lo suelto y cae, pero no lo lanzo, solo lo suelto. Esa sería la caída libre, porque libre yo no le estoy haciendo fuerza hacia abajo, no le estoy tirando una velocidad inicial, nada, cae libremente. Y en el lanzamiento vertical es distinto porque ahí yo lo estoy lanzando con una velocidad inicial. ¿Qué tiene de interesante el movimiento vertical? El movimiento vertical es lo mismo que el MRUA que hemos estado viendo todo el rato, pero la diferencia es que la aceleración ahora es la gravedad. Entonces, podrían aprenderse todas las fórmulas de nuevo, pero, o sea, todas las fórmulas de nuevo, pero en vez de decir A, ponen la gravedad. Entonces, como que no vale la pena, ya se las saben y solamente se tienen que acordar, la aceleración es la gravedad. En todo caso, vamos a ver los casos particulares. El primero es la caída libre, cuando yo soltaba el objeto y lo dejaba caer. En este caso, las cosas particulares es que la velocidad inicial es igual a cero y la aceleración es igual que la gravedad. En los dos casos la aceleración es la gravedad. Ya, y acá hay tres nuevas fórmulas. Estas fórmulas son las mismas fórmulas que antes. Son las mismas fórmulas que antes, pero yo ya le apliqué estos cambios. Velocidad inicial cero y aceleración igual gravedad. Si ustedes no quieren hacer eso, se las pueden saber de memoria. No es necesario, pero pueden hacerlo. Por ejemplo, vamos a tomar, no sé, a ver cuál tengo acá, la distancia. Se agarró esta fórmula y la copio. Entonces, acá abajito, si ustedes se, ya, si ustedes se dan cuenta, la velocidad inicial es cero, entonces esto se va. Uy, hay alguien en la sala, espera, ya. La velocidad inicial es cero, entonces esto se va. Y la aceleración es igual a la gravedad. Entonces, si yo, como hago estos reemplazos, llego a esta fórmula de acá arriba. Si hago lo mismo con las otras fórmulas, voy a llegar a esto. Entonces, como que yo creo que no vale tanto la pena, por lo menos en este caso, aprenderse las nuevas fórmulas, solo acordarse de esto de acá. Lo borré. Solo acordarse de esto de acá. Eh, por el otro lado, tenemos el lanzamiento vertical, donde la velocidad final, yo le puse velocidad final, es la, hoy probablemente la, yo saqué esto del PowerPoint original, probablemente también estaba mal puesto, nadie me avisó. No, que una vez pasó que yo me estaba hablando cualquier lecera y nadie me avisó. Si ven que tengo algo malo, díganme nomás. Tenemos la velocidad inicial, que es diferente de cero, y nuevamente tenemos que la aceleración es la gravedad. Ya, acá pasa lo mismo que la vez pasada. Si yo calculo estas fórmulas, las como hago los reemplazos que hice acá, como este caso de acá abajo, voy a llegar de las fórmulas del MRUA a esto sin ningún problema.
Pero estas fórmulas, yo en todo caso, creo que es bastante útil aprendérselas, siempre y cuando no se les confundan, pero son como muy útiles y muy rápidas. Me piden, me dicen, lanzo este cuerpo hacia arriba con tal velocidad. ¿Cuánto se demora el cuerpo en detenerse? Chao. Velocidad inicial partiendo de aceleración. Valor absoluto, porque tiene que ser siempre tiempo positivo. Chao, súper rápido. Yo estas fórmulas, estas dos de acá, igual recomendaría aprendérselas porque son muy sencillas y pueden hacerles ganar tiempo, si necesitan tiempo. La prueba de ciencia en todo caso no es una prueba conocida por falta de tiempo, como la de mate. La de mate es más brutal en eso, pero si alguno le tiene más problemas con el tiempo o la acomoda, 10 de 10 sí se las aprenden. Entonces, el tiempo de subida sería velocidad inicial partido en aceleración y la altura máxima, que es cuando yo lanzo un cuerpo, cuál es la altura máxima a la que llega antes de detenerse, porque el cuerpo va a una velocidad y va cada vez yendo más lento, más lento, más lento hasta que se detiene y después se vuelve para abajo. La altura máxima sería cuántos metros o centímetros o lo que sea hacia arriba y logra el cuerpo llegar. ¿Cómo la calculo? Velocidad inicial al cuadrado partido en 2 veces la aceleración y el valor absoluto de esto, porque no puede ser como altura negativa, como tiene que ser una distancia positiva. Otra cosa muy importante, otro tipo. En el lanzamiento vertical, la velocidad al subir, ya la velocidad inicial, al lanzarse, es igual a la velocidad al volver al punto inicial. ¿A qué me refiero con volver al punto inicial? Ya, yo tengo acá, clásico, tengo un edificio y acá tengo una pelotita y dicen, lanzo esta pelotita para arriba y después la pelotita vuelve para abajo. Ya. ¿Qué va a hacer esta pelotita? La pelotita sube, 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 sube. Acá tiene velocidad igual a 0 porque se detuvo y luego baja. Y luego, acá tenemos velocidad inicial y después la pelotita empieza a bajar, bajar, bajar y por la aceleración de la gravedad va a ir aumentando su velocidad hasta que llegue a este punto. En este punto estaría volviendo al punto desde donde yo la lancé y acá la velocidad sería igual, velocidad final sería igual a la velocidad inicial. Típico que se preguntas con esto, diría de toda la vida. Y hay que saberse de memoria, como piénsenlo, reflexionenlo y que no se les olvide, porque les puede salvar varias preguntas. El cuerpo yo lo lanzo con una velocidad y cuando el cuerpo vuelve, sube y se devuelve, va a llegar con la misma velocidad, no con la misma velocidad, con la misma magnitud de la velocidad. Con la misma magnitud de la velocidad. ¿Por qué? Porque al principio eran 5 metros en segundo hacia arriba, por ejemplo, y a la vuelta de nuevo van a ser 5 metros en segundo, pero hacia abajo. Entonces sería como con distintos signos. Mala mía, eso es misma rapidez, pero no misma velocidad. Muy importante. Dato muy útil y siempre sirve. Ya. Entonces, eso fue el repaso de cinemática. Increíblemente igual estuvo rápido. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, te perdiste. ¿Con qué te perdiste? ¿Con lo de la velocidad o con qué cosa? Ya. ¿Con lo de la rapidez y velocidad? Ya, perfecto. Ya, mira, yo estaba diciendo todo el rato que el cuerpo salía con una velocidad y después volvía con la misma. Y eso en verdad no está mal. O sea, en verdad sí está mal. ¿Por qué? Porque al principio, ya, por ejemplo, tengo acá la posición inicial, vamos, suponiendo que parte con 5 metros en segundo. 5 metros en segundo. Y después acá, pucha, acá sería como el caso final, también están 5 metros por segundo, pero ahora son 5 metros en segundo hacia abajo. Y a nosotros no se nos puede olvidar que la velocidad es un vector. Entonces, si cambia su sentido, ya no es el mismo vector, porque antes era para arriba y ahora es para abajo, no es lo mismo. Entonces, la velocidad no es la misma, pero la rapidez sí. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es como la velocidad sin el signo. La rapidez son los 5 metros en segundo. Entonces, en los dos casos son 5 metros en segundo, sí, la rapidez es la misma, pero la velocidad no es la misma, porque la velocidad sería más 5 metros en segundo o menos 5 metros en segundo. Antes era para arriba, ahora es para abajo, y la rapidez no le importa eso. Entonces, esa es la diferencia. ¿Se entiende con eso? Si no, yo no tengo problema de explicarlo. Ah, ya, perfecto, me alegro. Si no hay más dudas, o bueno,
De nada. Vamos a pasar la lista. Así que compartiré otra pantalla. Eh, no sé si se ve. Se ve, creo que sí. Ya. Ahora es donde queda la embarrada, porque se me mezcla todo. Atención. Chuta. Vamos a 9. De verdad, Zoom tiene un problema con la perspectiva de como host. Como que se ve todo muy, muy poco práctico, pero bueno. Ya. Mm, Ya, partimos con Adrián. Presente. Me acaban de preguntar, sí, obvio. Gracias. Anaís. Parece que no. Ángel. No. Ángeles. Presente. Gracias. Bárbara. Bárbara presente. Uy, uy, uy. Bárbara presente. Belén. Belén no. Bióloga no. Camila Bustos. No. Carla Pedreros. Presente. Gracias. Carlos Parra. Constanza Encina. Damaris. Estefanía. Fernanda Rivera. Fernanda Romo. Fernanda Romo presente. Fernando Vega. Francisca. Gabriela Arriagada. Ignacia Pérez. Isabel Uribe. Ivo Contreras. Carla. Cristel. Leslie. Perdemos la racha de nadie viene. Leila. Lisette. ¿No? Lucas. Lucas está. Presente. Gracias. María Paz Campos. Presente. Martina Duarte. No. María Ignacia Pizarro. Melissa Magnani. Millaray Caviedes. Millaray Fonseca. Caleta, no sé, pero mucho. Millaray Fonseca. Y lo peor es que ahora es cuando más deberían venir, como que cada vez estamos más cerca, pero parece que no está funcionando mucho eso. Bueno, Natalia Correa. Natalia presente, bien, bien. Paloma Rojas. No. Patricia. Ryan. Ryan Millaray. Está. Y bacán. Richard Prieto. O nos falló Richard. Richard siempre está. Bueno, Rosa. Rosa estaba. Ya, perfecto. Sara. Tiare Sandoval. No, Tiare Blanco estaba. Tiare Blanco siempre está. Gracias. Tiare Verdugo. O alguien dijo algo, pero como que se murió. Tiare Verdugo. ¿Fue Tiare Verdugo? No, creo que no. Valentina Hernández. Acá. Ya, bacán. Valentina Urbina. Presente. Gracias. Juliana Moyano. Juliana Moyano está. Y Fernanda Pino.
que nos abandonó hace mucho. Es la última de la lista. Guardar. Ya, entonces, nos quedan unos minutos y en esos minutos vamos a avanzar un poco con materia de la próxima semana. Uy. No, dejé a alguien ausente. A ver, Juliana. Ah, no, está presente ya. A ver. Entonces, voy a compartir la presentación. No. Mientras no se las notas en física, estamos bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a la... Chuta, no, no a esto. Vamos a pasar a acá, a calor y temperatura, que es lo que vamos a ver la próxima semana, cuando comencemos con energía. Ya. Lo que vamos a ver hoy día es la diferencia entre temperatura y calor. Si yo achico mi pantalla, la acabo de achicar, ¿se les ve más chico? Yo lo pongo más chico porque me acomoda, pero si la achico a ustedes no conviene. Se ve todo el rato igual. Asumo que sea todo el rato igual, ya. Vamos a ver la diferencia entre calor y temperatura. Vamos a partir con la temperatura. La temperatura, ya, se ve igual, bacán, gracias. La temperatura nos indica qué tan caliente o qué tan frío es un cuerpo. Como el concepto que nosotros tenemos de temperatura como socialmente está correcto. No es como con el peso, que uno dice peso y en verdad está mal, bla, bla, bla. No. El concepto que nosotros tenemos de temperatura está bien. El problema que tenemos es que nosotros pensamos que temperatura y calor es lo mismo, y no es lo mismo. La temperatura nos indica qué tan frío y qué tan caliente está un cuerpo. Se mide en grados Celsius, grados Fahrenheit. Hay diferentes unidades de medida. Es una magnitud fundamental y es escalar. O sea, no es un vector, solo es un número. Y ¿de dónde sale este valor? Esto tiene que ver con el movimiento de las partículas de un objeto. Cuando un objeto está más caliente, tus partículas se mueven más rápido y hay más movimiento entre ellas. En cambio, cuando un objeto está más frío, las partículas están más quietas y su velocidad es menor. Ya, no es como que las partículas se estén moviendo como en un gas. En un gas sí pasa eso, pero es como que vibran un poquito. Cuando un cuerpo está muy caliente, las partículas vibran harto y cuando el cuerpo está más frío, vibran muy poquito. Y de ahí es donde sale el calor. Como el calor, no la temperatura. La temperatura, hasta yo me confundí. Ya, entonces la temperatura sale del movimiento que tienen las partículas dentro de una sustancia. Cuando hay mayor velocidad y mayor movimiento, la temperatura es mayor. Por otro lado, el calor no es una propiedad de un cuerpo. Yo tengo esta botella y puedo decir, esta botella está a 5 grados, o esta botella está a 10 grados, o esta botella está a 20 grados. Esa sería su temperatura. Ningún problema, todo bien. Pero el calor no es de un cuerpo. Los cuerpos no poseen calor. El calor es energía de transición desde un cuerpo que está más caliente a uno que está más frío. Entonces, el calor en verdad es como algo que fluye, no es algo que esté en un cuerpo. El calor es la energía que pasa de un cuerpo que está más caliente a un cuerpo que está más frío. Entonces, eso de decir el calor de un cuerpo es tanto siempre va a estar malo. Siempre que les hablen de un calor de algo está mal. El calor no es de los cuerpos. El calor es la energía que fluye de un cuerpo a otro. Otra característica importante es que cuando dos cuerpos están a igual temperatura y, por ejemplo, están en contacto, están a igual temperatura, no están a equilibrio térmico. Dos cuerpos que están a una misma temperatura se dice que están a equilibrio térmico y no fluye energía de uno a otro. Entonces, no hay transferencia de calor. Y eso es lo que siempre pasa. Si dos cuerpos están a la misma temperatura,
no va a haber, no va a pasar energía de uno a otro, que es lo que siempre pasa con los cuerpos de diferente temperatura. Cuando un cuerpo está a mayor temperatura, otro a menor temperatura, como ya un hielo y lo dejo en, no sé, lo dejo en un sartén caliente. ¿Qué va a pasar? Los cuerpos siempre quieren llegar al equilibrio térmico. Siempre. Es como por default de la naturaleza. Siempre quieren llegar a un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? El sartén que está caliente le va a empezar a pasar calor, como va a haber una transferencia de calor desde el sartén hacia el hielo, de forma que el hielo primero va a estar muy frío, después va a estar un poco menos frío, después se va a derretir, después puede seguir subiendo su temperatura, incluso hasta evaporarse. ¿Y por qué empieza a pasar esto? Porque los cuerpos quieren llegar al equilibrio térmico. Una vez que los cuerpos llegan al equilibrio térmico, se dice deja de haber transferencia de calor y están en equilibrio. Los dos a la misma temperatura, todo perfecto. Eso es lo que les puedo decir de esto, la verdad. No sé si hay dudas. Si hay dudas de esto, díganme al tiro. Igual nos queda tiempo y yo feliz se las respondo. Como porque eso tiene que quedar muy claro. La confusión temperatura y calor ya no puede existir. Bueno, eh, eso fue la verdad la cosa de hoy. Como que tenía contemplado que nos íbamos a demorar un poco más con el repaso. Así que igual bueno que avanzamos con materia la próxima semana. Y eso, eso fue. Los dejaré libres entonces más temprano. Somos libres. No sé si hay más dudas, pero si no, dejaremos la clase hasta acá. Veo que no, así que voy a parar de compartir. Y quedó claro, ya bacán. Esa fue la clase de hoy entonces. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Si Lucas quería dar el ensayo de ciencias, me puede decir y yo pregunto si todavía se puede. Pero aunque no se pueda subir, háganlo igual, como después igual van a poder corregir y les va a ayudar mucho. Y sobre todo el de ciencias, que es lo que estamos viendo acá. Así que, chao, que esté muy bien. Muchas gracias. A mí me habían dicho que lo habían extendido como hasta el 15 para hacer los exámenes, o sea, los ensayos. Sí, sí, yo no estoy segura hasta qué día, pero igual sabía que lo habían alargado. Así que si no están seguros o si estás segura de esa información, bacán, todavía tienen tiempo para darlo. Así que, Lucas, todavía puedes darle ensayo. Bueno, que estén muy bien. Chao.